Hola, mi nombre es Adriana Prada y hoy vamos a aprender sobre el proceso de descarboxilación de piruvato. Es uno de los puntos principales para la obtención de energía a partir de los glúcidos. A la izquierda vemos una tabla que nos contextualiza en qué parte del metabolismo se produce este proceso de descarboxilación oxidativa de piruvato. Bueno, pues aquí vemos el metabolismo de los aminoácidos, los glúcidos y de los ácidos grasos. Nos vamos a centrar en la tabla del medio, en la de los glúcidos. La primera reacción metabólica en la que es la glucólisis, que transforma la glucosa en piruvato, como hablaba mi compañero anteriormente. Y ahora vamos con el proceso de la descarboxilación oxidativa del piruvato, donde se va a transformar el piruvato en acetilcoenzima A y luego el acetilcoenzima A se introducirá en el ciclo de Krebs, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta reacción se produce por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Es una descarboxilación oxidativa, habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿por qué es una descarboxilación oxidativa? Bueno, es una reacción en la que se produce la pérdida de átomos de carbono. Ahí se ve la descarboxilación y es oxidativo porque se pierden, es decir, se liberan electrones. También asimismo es una reacción irreversible. ¿Por qué? Porque durante el proceso se libera mucha energía. Aquí vemos en la imagen el balance de la reacción de la descarboxilación oxidativa. Entra una molécula de piruvato y entra un cofactor NDA+, es decir, que está oxidado, y entra una coenzima A. Y saldrá una molécula de acetilcoenzima A que tiene 2 átomos de carbono. El piruvato tenía 3. Aquí vemos la descarboxilación. Una molécula de NADH en forma de poder reductor y después una molécula en CO2. Aquí está el átomo de carbono que se había perdido en la descarboxilación. Para que pueda darse este proceso se requiere de una enzima y esta enzima es la piruvato deshidrogenasa. Es un complejo formado por múltiples copias de 3 grupos. El primero es E1. Estructuralmente imaginémoslo así. Tenemos el E1 que tiene actividad de piruvato deshidrogenasa. Se va a encargar de la descarboxilación del piruvato. Luego vemos el grupo E2 que va a ser la dihidrolipolitransactilasa porque se produce una transferencia de grupos de acetil. El grupo E3 es la dihidrolipolideshidrogenasa. Para que pueda funcionar esta enzima, este complejo de la piruvato deshidrogenasa se requiere de 5 elementos a mayores que lo vamos a clasificar en 2 grupos. El primero es el de los grupos prostéticos. Vamos a entender a estos grupos prostéticos como elementos, ¿sí? Como elementos que ayudan a la enzima y se encuentran dentro de su estructura. En este caso va a ser el TPP, el lipoato y el FDA, que es la flemina adenina nucleótido, que tiene capacidad de captar y ceder electrones, y luego están los cofactores de sustrato que van a ser elementos que sí que intervienen en la reacción, pero están fuera de los grupos enzimáticos, no intervienen en su actividad como tal. ¿Qué son? Que son la NADA+ y la coenzima A. Ahora vamos a ver la fase por fase, el proceso de la descarboxilación oxidativa. El primero va a ser va a ser la descarboxilación de piruvato, es decir, vemos aquí que el piruvato se acerca al grupo E1, ¿verdad? Y se va a producir una ruptura y pasa a tener 3 átomos de carbono. Al liberar un átomo de carbono, forma CO2 y otro de carbono se une a la molécula de TPP formando el hidroxitil TPP. La siguiente reacción también se produce en el complejo E1 y va a hacer la transferencia de este grupo acetil que se había unido al TPP y se produce su oxidación. Entonces, ese grupo de hidroxietil va a transferirse a una lipoamida. Se transfiere al grupo acetil de la lipoamida oxidada. Y si está reducida no va a captar el grupo acetil y entonces se forma el complejo de lipoamida más acetilo.
ya en este complejo E2 la TPP se ha oxidado. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos la lipoamida con el acetilo. Y pues ahora entra en acción la actividad hidrolipolitransactilasa, que va a mover el grupo acetilo que se ha unido a la lipoamida con una coenzima A, y esa coenzima A que va a hacer es captar el acetilo y formar el acetilo coenzima A, que es el resultado que se espera de toda la reacción global. Y la lipoamida liberado el grupo acetilo, pero ahora la lipoamida está reducida, tiene electrones que tiene que ceder, pero porque si no, no va a seguir funcionando. Entonces aquí entra en juego la subunidad 3, con actividad de dihidrolipoli-deshidrogenasa, que va a hacer es captar esos electrones que tiene que quitarse de encima, por así decirlo, a la lipoamida para seguir funcionando en estado oxidado. Entonces aquí vemos que la lipoamida cede los electrones porque pasa a ser reducida, a estar oxidada al grupo FAD. Entonces ahora es la subunidad 3 quien tiene esos electrones y se los tiene que quitar de encima, porque si no, no va a poder seguir oxidando. Las lipoamidas que están reducidas hacen es transferir esos electrones y ese poder reductor al grupo NAD+, que entra, se los lleva y forma NADH más H, es decir, forma poder reductor. Entonces la FADH2, que había transformado y captar los electrones de la lipoamida, va a volver a ser un grupo FAD y va a poder seguir oxidando lipoamidas reducidas, para que esa lipoamida se oxide y siga funcionando, es decir, captando esos átomos de carbono que le cedía a la subunidad E1. Por lo tanto, esta es la reacción global, es la reacción total del piruvato deshidrogenasa y es la estequiometría final. Vamos a ver el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica muy importante dentro del proceso de la respiración celular. Asimismo, tendrá que pasar por aquí la energía para poder convertirse en forma de ATP. Así que vamos con ello. En primer lugar, vamos a hablar o vamos a contextualizarnos sobre en qué punto del metabolismo será este ciclo de Krebs. Cuando ya una vez obtenido las moléculas de acetilcoenzima A de procesos catabólicos, glúcidos, lípidos y aminoácidos, el acetilcoenzima A va a entrar en un ciclo que es el ciclo de Krebs, para poder transportar la energía que está en el acetilcoenzima a otras moléculas. Por lo tanto, el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxilo o el ciclo del ácido cítrico son algunos de los nombres que toma este ciclo. Pero, ¿qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es un proceso a partir del cual se transporta la energía de las moléculas de acetilcoenzima a otras moléculas intermediarias que van a ser sobre todo con factores enzimáticos que están oxidados y pasan a reducirse, es decir, que captan los electrones. Se produce en la matriz mitocondrial, es decir, por el interior de la membrana mitocondrial interna. El principal combustible del ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A, porque va a ser la única molécula que se va a destruir a lo largo de todo el ciclo. Asimismo, es un ciclo anfibólico. Eso significa que tiene catabolismo y anabolismo. A la vez catabolismo, ¿por qué? Porque recordemos que se va a consumir las moléculas de acetilcoenzima A, pero también va a ser anabólico. ¿Por qué? Porque el oxalcetato, que es la primera molécula con la cual se funciona el acetilcoenzima A, al principio del ciclo, se va a regenerar al final. Por lo tanto, está compuesto de 8 reacciones. De estas 8 reacciones son 3 irreversibles y van a ser los puntos donde se produce la regulación del ciclo. Así que ahora vamos a pasar a ver estas 8 reacciones del ciclo de Krebs. Aquí tenemos una visión general del ciclo de Krebs que vamos a ir viendo paso a paso. La primera reacción va a ser la incorporación de esta coenzima, pero de donde venía el acetilcoenzima
pues repetimos rápidamente de procesos catabólicos, glúcidos, lípidos y de aminoácidos. En este caso reflejamos el catabolismo de los glúcidos, donde a partir del piruvato y por la descarboxilación oxidativa de este vamos a obtener el acetilcoenzima A, que se incorpora al ciclo. La primera reacción va a ser una condensación, donde el acetilcoenzima A con 2 átomos de carbono se une a una molécula de acetato, que tiene 4 átomos de carbono, y van a formar una molécula de citrato que tiene 6 átomos de carbono. Esta reacción será canalizada por una enzima que se llama citrato sintetasa, y la segunda reacción del ciclo va a ser una isomerización, que consiste en una reorganización de los enlaces de las moléculas de citrato. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Pues le quitamos la molécula de agua y se la volvemos a añadir, de tal forma que la obligamos a reorganizar esos enlaces. La enzima que cataliza esta reacción va a ser la concatenasa. El resultado será el isotrato. La siguiente reacción va a ser una deshidrogenación del isotrato. Aquí vemos la enzima que actúa es el isotrato deshidrogenasa, y la reacción que se desarrolla es una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se produce la liberación de un átomo de carbono de forma de CO2 y se reduce la liberación de estos electrones que los captaron las moléculas NAD+, que son cofactores enzimáticos oxidados y que se reducen formando NDH. Eso es poder reductor, que luego irá en la cadena de restauración de electrones, pero lo veremos más adelante. Por lo tanto, el isotrato pasará en forma de fase glutamato en la cuarta reacción y va a ser la transformación del alfa-C-glutarato en succinilcoenzima A. Es otra descarboxilación oxidativa, y esta catabolización por el alfa-Z-glutarato y deshidrogenasa va a hacer que ocurra es una reacción. Inicialmente pasa lo mismo que esta reacción anterior, es muy parecida a la anterior, que se va a liberar un átomo de carbono, porque habíamos pasado de 6 átomos de carbono de isocitrato a tener solamente 5 átomos de carbono en el alfa-Z-glutarato, y ahora vamos a transformar un succinilcoenzima A que tendrá 4 átomos de carbono, pero igual que sale una molécula de CO2, entra una coenzima A que se une a la nueva succinilcoenzima A, y asimismo los electrones se unen a unos cofactores enzimáticos que están oxidados y se reduce para formar NDH. La quinta reacción va a ser una fosforilación a nivel de sustrato. La succinilcoenzima A que habíamos formado ahora va a perder esa coenzima que había captado anteriormente, y asimismo utilizamos la energía que esta reacción para transformar un GDP más un fósforo inorgánico en un GTP, que también es un análogo energético como el ATP. Por lo tanto, hemos transformado el succinilcoenzima A en succinato, y va a ser a partir de la enzima succinilcoenzima A sintetasa. La sexta reacción del ciclo de Krebs va a ser una oxidación. Vamos a transformar el succinato en fumarato, y como es una oxidación del catabolismo por el succinato deshidrogenasa, vamos a liberar electrones que los captarán, en este caso un FAD+, y se transformará en FADH2. La séptima reacción del ciclo va a formar el fumarato y se va a reducir una hidratación a partir de la fumarasa. Que es una hidratación? Es captar una molécula de H2O y se va a transformar en L-malato, y por lo tanto la última reacción del ciclo de Krebs va a ser una descarbonización de L-malato, que se va a transformar en oxaletato y que será la primera molécula del ciclo de Krebs. Entonces, como es una deshidrogenación, se produce por L-malato deshidrogenasa, y vamos a liberar electrones que van a volver a captar electrones cofactores enzimáticos oxidados, que en este caso va a ser el NAD+.
transformándose en NADH. De esta forma, vemos una visión global del ciclo de Krebs, donde hemos visto que se ha ido transportando y liberando energía de acetilcoenzima A, y también hemos perdido 6 átomos de carbono y hemos vuelto a los 4 átomos de carbono del oxasalcetato y 2 átomos de carbono que se han ido y que se ha liberado en forma de moléculas de CO2. Son por eso una de las moléculas que se liberan durante la respiración celular. Pero ahora hemos tenido como resultado final la obtención de cofactores enzimáticos reducidos, es decir, poder reductor. Este poder reductor lo utilizaremos en las siguientes fases de la respiración celular, que serán las cadenas respiratorias de electrones y la fosforilización oxidativa. Ahora vamos a hablar acerca de las lanzaderas del glicerol 3-fosfato, malato y citrato. Empecemos por la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Para iniciar hablando de ella, es muy importante primero irnos hacia el proceso de la glucólisis. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué es muy importante esto y de aquí parte todo este proceso. Si nos vamos hacia la glucólisis, tenemos que la glucosa, ella se va a convertir en glucosa 6-fosfato, luego posteriormente en fructosa 6-fosfato y luego en fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato se va a transformar o se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato o pasar y convertirse en fosfato de hidroxiacetona, que posteriormente se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, de esta manera vamos a tener 2 gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, aquí va a actuar una enzima muy importante en este proceso, el cual va a ser la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que se va a encargar de convertir el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato y posteriormente seguir su ruta en el proceso de la glucólisis. Pero ahora vamos a lo que nos interesa aquí en este punto. Esta enzima va a utilizar NAD para formar NADH más H, es decir, la forma reducida de este. Ahora bien, esta coenzima o estos equivalentes reductores, ellos van a necesitar transportarse hacia la mitocondria, pero por sí solos no pueden pasar a través de la membrana mitocondrial. Y es aquí donde necesitan de una lanzadera y entra en juego en esta fase o en este proceso la lanzadera del glicerol 3-fosfato. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Primeramente va a actuar una enzima denominada glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, ya que este proceso en esta parte va a ocurrir a nivel del citoplasma. Esta enzima lo que va a hacer es que va a transferir estos equivalentes reductores al fosfato de dihidroxiacetona y posteriormente, una vez ocurrido este proceso, este se va a convertir en glicerol 3-fosfato, recordando que todo esto es a nivel del citoplasma. Ahora bien, una vez que se ha formado este glicerol 3-fosfato, este sí puede ir e internalizarse a través de la membrana mitocondrial, y llegar a la mitocondria. Una vez que este glicerol 3-fosfato está en la mitocondria, aquí va a actuar otra enzima sobre él, denominada glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, igual que esta, pero en esta vez en su forma mitocondrial. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos? En que la citosólica va a actuar o va a trabajar con NAD para producir NADH más H, y la mitocondrial va a trabajar con FAD. Ahora bien, esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, ella
va a convertir el glicerol 3-fosfato en fosfato de hidroxiacetona. Y en la reacción va a utilizar FAD para generar FADH. Es decir, que de esta manera vamos a obtener el transportador de energía, el cual ya va a estar dentro de la mitocondria. Es decir, ya estos equivalentes reductores van a estar aquí dentro de la mitocondria, el cual es el resultado de toda esta reacción, es decir, lo que se quiso desde un principio. Ahora, este fosfato de hidroxiacetona, él puede salir nuevamente de la mitocondria hacia el citoplasma y puede entrar hacia otra lanzadera, por ejemplo, la del malato, e iniciar su función, o ir hacia la glucólisis nuevamente, formar gliceraldehído 3-fosfato e iniciar nuevamente el proceso de glucólisis y formar el equivalente reductor posteriormente gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para formar nuevamente el sistema de lanzadera por otra vía o por la vía del malato, como ya hemos mencionado. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá que mencionar? Que como acá hemos generado 2 gliceraldehídos mediante el proceso de la glucólisis, es importante mencionar que también aquí, como son 2, aquí se van a generar 2 NADH más H. Por ende, como se van a transportar el equivalente de 2 unidades, al final de esta reacción estaremos transportando 2 FADH2 a nivel de la mitocondria. De esta manera se da la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Vamos a hablar ahora acerca de la lanzadera del malato. Al igual que en la lanzadera del glicerol 3-fosfato explicada anteriormente, el objetivo acá va a ser transferir estos equivalentes reductores hacia la mitocondria para que estos puedan cumplir sus funciones. ¿De qué manera? De igual forma, ellos directamente no van a poder pasar hacia la mitocondria, sino que van a requerir de otra lanzadera para poder pasar hacia la mitocondria. Acá va a actuar la lanzadera del malato que va a cumplir el mismo objetivo, la misma función que la del glicerol 3-fosfato, pero de la siguiente manera. Gracias al proceso de la glucólisis explicado anteriormente brevemente, y todas esas reacciones consecuentes que se van generando para producir estos equivalentes reductores, va a actuar una enzima denominada malato deshidrogenasa hacia estos equivalentes reductores NADH más H ya formados. Lo que va a hacer esta enzima es que va a transferir estos equivalentes reductores hacia el oxalacetato. Esto va a ser a nivel del citoplasma, es muy importante mencionarlo. Luego, este oxalacetato se va a convertir en malato. Es importante mencionar en este punto que este malato va a llevar los equivalentes reductores que se han producido acá en esta reacción y que luego se va a producir nuevamente en NAC para iniciar todo este conjunto de reacciones y seguir su proceso por la glucólisis y poder generar todas estas reacciones también de igual forma. Ahora bien, este malato sí puede ingresar a la mitocondria, pero va a necesitar de un contratransportador. Este va a ser el alfa-cetoglutarato que va a iniciar su acción acá, es decir, va a permitir la entrada del malato hacia la parte interna de la mitocondria y a su vez va a ocurrir la salida del alfa-cetoglutarato hacia el citoplasma. Ahora, este malato, el cual tenemos acá, una vez en la mitocondria, va a actuar en él una enzima denominada malato deshidrogenasa mitocondrial. Si observamos acá, esta enzima también la vamos a obtener aquí en el citoplasma, pero esta va a ser la malato deshidrogenasa citoplasmática. Esta va a actuar a nivel mitocondrial. Ahora, esta enzima lo que va a hacer es que va a convertir el malato en oxalacetato. Y durante esta reacción se va a utilizar NAD para generar NADH más H. Es decir, el equivalente reductor
que se va a ir hacia la cadena respiratoria a cumplir sus funciones. Si observamos acá, ya hemos cumplido nuestro objetivo, que es transferir estos equivalentes reductores hacia adentro de la mitocondria y que estos puedan iniciar sus distintas funciones que están destinados a cumplir. Ahora, respecto a este oxalacetato que se ha formado acá, él también puede salir al citoplasma. ¿De qué manera? A través de una reacción de transaminación. Y esto lo hace junto con el ácido glutámico, el cual es un aminoácido. Este ácido glutámico lo que va a hacer es que va a transferir su grupo amino al oxalacetato y una vez se le ha transferido ese grupo amino, va a formar ácido aspartico, el cual lo tenemos acá en esta fase de la reacción. Luego, este ácido glutámico, al no poseer ya su grupo amino, va a quedar en forma de cetoácido y se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato va a salir al citoplasma para permitir la entrada del malato y que se pueda iniciar todo este conjunto de reacciones ya explicadas en esta parte del proceso. Y el ácido aspartico que tenemos acá, él va a salir al citoplasma también, pero va a necesitar de otro contratransportador. Es aquí donde entra en juego el ácido glutámico. Este ácido glutámico va a entrar a la mitocondria y va a permitir la salida del ácido aspartico. Luego este ácido glutámico dona su grupo amino al oxalacetato, forma ácido aspartico que va a salir. El ácido glutámico se transformará en alfa-cetoglutarato y iniciará todos estos procesos ya explicados en este ciclo, en esta parte de reacciones. Ahora, a nivel del citoplasma, también puede ocurrir una reacción de transaminación. Es decir, este ácido aspartico que tenemos acá, él puede donar su grupo amino al alfa-cetoglutarato y este va a formar ácido glutámico. ¿Para qué? Para que este nuevamente pueda entrar hacia la mitocondria. Y este ácido aspartico, al quedar sin su grupo amino, va a formar oxalacetato. Oxalacetato que se va a convertir en malato y pasar a la mitocondria e iniciar todo este conjunto de reacciones para que estos equivalentes reductores puedan ingresar a la mitocondria. Básicamente, esta es la ruta o de las lanzaderas o el ciclo de las lanzaderas por la vía del malato. Ahora vamos a hablar acerca de la lanzadera del citrato. Ahora, este mecanismo va a tener la función principal de que él se va a encargar de transportar las moléculas de acetil-CoA hacia el citoplasma, ya que al igual que con los otros mecanismos ya mencionados o las otras lanzaderas, pero en este caso con el acetil-CoA, ella se va en este caso a necesitar trasladar desde la mitocondria hacia el citoplasma, pero no lo va a poder hacer directamente, ya que el acetil-CoA es impermeable a la membrana mitocondrial interna. Es por eso que necesita de una lanzadera o de un componente, en este caso el citrato, para poder llegar al citoplasma. Ahora bien, ¿cómo se forma este citrato en la mitocondria? Este se forma a partir del oxalacetato, donde por la influencia de una enzima denominada citrato sintasa, vamos a obtener este citrato. Es importante mencionar que en esta reacción se va a utilizar acetilcoenzima A para obtener coenzima A y los carbonos provistos que serán necesarios para poder regenerar esta acetilcoenzima A una vez que esté en el citoplasma. Ahora bien, este citrato, una vez formado, sí puede salir al citoplasma. Una vez en citoplasma, este se va a convertir en oxalacetato nuevamente gracias a la acción de la enzima citrato liasa. Es importante mencionar en esta fase de la reacción también que esta reacción va a requerir de ATP
y vamos a obtener ADP más un fosfato inorgánico. Y por su parte, la coenzima A y los carbones provistos anteriormente van a regenerar la acetilcoenzima A. De esta manera estaremos cumpliendo nuestro objetivo, el cual es transferir esta acetilcoenzima A que se encuentra a nivel de la mitocondria hasta el citoplasma, obtenida de esta manera o transferida de esta forma. Ahora, este oxalacetato por su parte se va a convertir posteriormente a malato. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción de la enzima malato deshidrogenasa citosólica. En esta reacción va a ocurrir una reacción de oxidación, ya que se va a utilizar NADH más H, se van a utilizar los equivalentes reductores que se van a oxidar para producir NAD positivo. Ahora bien, por su parte, este malato, él posteriormente se va a transformar o se va a convertir en piruvato gracias a la enzima málica. Una vez formado este piruvato, durante esta reacción se va a utilizar NADP positivo para obtener equivalentes reductores NADPH positivo más H y CO2. Es muy importante mencionar también en esta fase que además de la ruta de las pentosas que generan estos equivalentes reductores, acá también vamos a obtener NADPH más H, es decir, equivalentes reductores que también se van a estar generando por esta vía. Y también, como ya lo mencionamos, se va a generar CO2. Ahora bien, este piruvato, una vez formado, él va a ingresar hacia la mitocondria y una vez dentro de la mitocondria, él se va a convertir a oxalacetato. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción de la enzima piruvato carboxilasa. Esta es una reacción que va a requerir de ATP y vamos a obtener ADP y fosfato inorgánico. Además, al ser una carboxilasa va a requerir de biotina o vitamina B7 y CO2, ya que en el proceso de carboxilación vamos a obtener una liberación de CO2. Ahora, este oxalacetato, una vez formado, va a cumplir posteriormente el proceso ya formado para volver a regenerar una molécula acetil-CoA proveniente de la mitocondria hasta el citoplasma. Ahora, este malato que se ha formado durante el proceso, él también puede pasar hacia la mitocondria y formar oxalacetato. ¿A través de qué? A través de una reacción que puede ocurrir de reducción del NAD positivo y obtener equivalentes reductores NADPH más H. De esta manera también se estará formando oxalacetato para iniciar nuevamente todo este proceso antes mencionado. Y básicamente este es el mecanismo de las lanzaderas del citrato. Hola, mi nombre es Jesús Rivas. Hoy vamos a hablar acerca de la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Como observamos en su término, gluco deriva de glucosa, neo de nuevo y génesis de formación, es decir, no va a ser más que la formación de nueva glucosa. Ahora, ¿cómo va a iniciar este proceso? Va a iniciar gracias a la formación del piruvato, el cual va a ser producto de 3 sustratos muy importantes, los cuales ya vamos a mencionar posteriormente. Primeramente, es muy importante acotar que este proceso se va a generar principalmente a nivel hepático, pero también puede ocurrir en una menor proporción en los riñones y a nivel del intestino delgado. Ahora, ¿por qué es importante la gluconeogénesis? Cuando en el organismo se encuentran concentraciones de glucosa baja en sangre, se va a requerir de un medio endógeno que se encargue de restablecer la concentración de glucosa hacia sus valores normales. Es aquí donde va a entrar la acción de la gluconeogénesis y de otros procesos como la glucogenólisis. Por ejemplo, durante las primeras 24 horas va a actuar primeramente la glucogenólisis en las primeras 12 horas y luego en las últimas 12 horas lo hará la gluconeogénesis. ¿De qué manera?
va a ser activado este proceso por el glucagón y va a ser inhibido a su vez por la insulina una vez que ya se han restablecido las concentraciones de glucosa hacia sus valores normales. Ahora, los tres sustratos importantes de los cuales se va a derivar el piruvato, estos van a ser el lactato, el cual va a ser el producto de la glicólisis por vía anaeróbica, el aminoácido alanina y el glicerol 3-fosfato. Estos a nivel del citoplasma se van a convertir en piruvato. Una vez que hemos formado este piruvato en el citoplasma, él se va a dirigir hacia la mitocondria. Una vez que ingresa en la mitocondria, él puede iniciar el ciclo de Krebs, es decir, convertirse en acetil-CoA, iniciar ese proceso, o iniciar el proceso de gluconeogénesis gracias a la acción de una enzima muy importante, el cual va a ser la piruvato carboxilasa. Esta enzima va a convertir el piruvato en oxalacetato. Es muy importante mencionar que en esta reacción, esta enzima va a utilizar ATP, biotina o vitamina B7 y también se va a encontrar aquí el CO2. Ahora bien, una vez que la piruvato carboxilasa ha formado el oxalacetato, este oxalacetato necesita regresar al citoplasma para cumplir su acción. ¿De qué manera lo hace? Se va a convertir en malato y una vez formado el malato, esto va a requerir de un transportador que lo lleve al citoplasma. Es aquí donde va a entrar la acción del transportador de malato, el cual lo va a llevar hacia el citoplasma y una vez que llega a este, se va a transformar de nuevo en oxalacetato. Ahora bien, una vez en el citoplasma, el oxalacetato, gracias a la acción de la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa, este se va a convertir en fosfoenol piruvato. Es muy importante mencionar en esta reacción que esta enzima va a utilizar GTP y vamos a obtener GDP. Ahora bien, una vez formado el fosfoenol piruvato, este se va a convertir en glicerol 3-fosfato, posteriormente en fructosa 1,6-bifosfato y gracias a la acción de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, esta fructosa 1,6-bifosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato. En esta reacción se va a liberar un fosfato inorgánico. Hay literaturas que mencionan que la fructosa 1,6-bifosfato, ella luego se convierte en fructosa 6-fosfato y luego sigue posteriormente su formación hacia el producto final de la gluconeogénesis. Pero en este caso vamos a seguirlo en este orden. Ahora, una vez que tenemos la fructosa 1,6-bifosfato y se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la acción de la fructosa 1,6-bifosfatasa, esta glucosa 6-fosfato va a generar el producto final de la gluconeogénesis, el cual va a ser la glucosa. ¿De qué manera? Gracias a la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa, liberándose en este proceso un fosfato inorgánico. De esta manera, a través de la gluconeogénesis, hemos obtenido una molécula de glucosa. Ruta de la pentosa fosfato. Esta es una ruta metabólica la cual va a utilizar glucosa para generar NADPH o como se conoce nicotinamida adenina dinucleótido fosfato más hidrogenión y ribosa. Este proceso va a ocurrir principalmente en el citoplasma de las células y se va a evidenciar o se va a dar en los tejidos adiposos, en los glóbulos rojos, en el hígado y en la corteza suprarrenal. Esta ruta va a ser activada a su vez por la insulina y es un proceso en el cual no va a utilizar ni va a generar ATP.
Ahora, el NADPH va a ser muy importante porque este va a actuar como una coenzima para la síntesis de ácidos grasos y para regenerar al glutatión en su estado reducido en los glóbulos rojos. El glutatión es un tripéptido que va a tener muchas funciones en las células, pero su papel primordial va a ser que este va a trabajar en un estado reducido, para lo cual debe estar en su forma reducida. Y es aquí donde su papel reductor va a ser influenciado por este componente que tenemos acá, el NADPH, ya que un suministro adecuado de NADPH en la célula va a mantener al glutatión en su estado reducido y funcional. ¿Esto por qué? En los glóbulos rojos se van a eliminar constantemente peróxido de hidrógeno y radicales libres que van a ser perjudiciales o pueden ser perjudiciales para la hemoglobina. Es aquí donde un suministro adecuado de NADPH va a mantener la integridad del eritrocito. ¿Por qué? Porque al mantener este suministro adecuado de NADPH, se va a regenerar el glutatión en su forma reducida y de esta manera este va a intervenir o a actuar en la detoxificación de estos radicales libres para mantener al eritrocito en una buena función, en una funcionalidad adecuada, es decir, para mantener la integridad de este eritrocito. Ahora, por su parte, la ribosa va a ser un componente muy importante porque este va a actuar en la formación de las pentosas que van a actuar a su vez en la síntesis de ácidos nucleicos y nucleótidos, es decir, del ADN, para formar estos compuestos. Ahora bien, esta ruta de la pentosa fosfato, ella va a ocurrir en dos fases, o se va a generar en dos fases. Una fase oxidativa, la cual va a ser irreversible. Esta fase se va a caracterizar porque se va a generar NADPH. Y una fase no oxidativa, la cual va a estar caracterizada por la producción de pentosas fosfato. Ahora, empecemos por la fase oxidativa. Una vez que la glucosa ingresa en la célula, esta va a ser transformada o convertida a glucosa 6-fosfato para que pueda iniciar la ruta de la pentosa fosfato por la fase oxidativa. Esto va a ser gracias a dos enzimas muy importantes. Estas serán la glucoquinasa y la hexoquinasa. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos enzimas? Va a ser la ubicación donde éstas van a actuar, o el sitio donde van a ejercer su acción. Las glucoquinasas las vamos a encontrar a nivel del páncreas y el hígado, y las hexoquinasas se van a encontrar en todos los tejidos. Ahora bien, una vez que la acción de esta enzima convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, esta será convertida a 6-fosfoglucolactona gracias a la presencia de una enzima muy importante, la cual es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima va a utilizar NAD y vamos a obtener NADPH. Aquí se va a generar el primer NADPH de esta ruta metabólica. Ahora, siguiendo con el proceso, con la ruta, este 6-fosfoglucolactona se va a convertir en 6-fosfogluconato, gracias a la enzima o a la acción de la enzima 6-fosfoglucolactonasa. Posteriormente, este 6-fosfogluconato se va a convertir finalmente en el producto final de la ruta de la pentosa fosfato por la fase oxidativa en ribulosa 5-fosfato. ¿Gracias a qué? A la acción de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Esta enzima, en esta parte de la reacción, va a utilizar NAD generando la forma reducida, el cual va a ser el NADPH. Aquí tendremos el segundo NADPH, es decir, la ruta de la pentosa por la fase oxidativa va a generar 2 NADPH.
Ahora, aquí llegamos a la fase no oxidativa, la cual va a ser reversible. Y esta va a actuar a partir de la ribulosa 5-fosfato. Esta puede formar los componentes. 1. La celulosa 5-fosfato y 2. La ribosa 5-fosfato. Estos componentes, al finalizar sus procesos, van a desencadenar un mismo resultado y ya veremos por qué. La celulosa 5-fosfato se va a generar gracias a la acción de la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Y la ribosa 5-fosfato va a ser generada gracias a la acción de la ribulosa 5-fosfato isomerasa. Ahora bien, esta ribosa 5-fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y posteriormente a fructosa 6-fosfato. Ahora, si nos vamos acá a este lado, la celulosa 5-fosfato se va a convertir en cedo-hectulosa 7-fosfato y posteriormente a eritrosa 4-fosfato. Ahora bien, la enzima que va a actuar en todas estas conversiones, en todas estas reacciones, va a ser una enzima denominada transcetolasa. Es la que se va a encargar de todo este conjunto de reacciones. Ahora bien, va a haber otra enzima denominada transaldolasa, esta que tenemos acá, que ella va a actuar sobre la eritrosa 4-fosfato. ¿Para qué? Para convertirla en gliceraldehído 3-fosfato y finalmente convertirse en fructosa 6-fosfato, al igual que el producto final por este lado, como tenemos acá. Estos pueden actuar en la glucogenólisis, en la gluconeogénesis, por ejemplo. De esta manera, tenemos la ruta de la pentosa fosfato. La importancia del metabolismo de los carbohidratos radica en que gracias a sus diversos complejos multienzimáticos, es decir, a las diversas rutas metabólicas ya estudiadas en el presente video, que van a trabajar de una manera muy coordinada, vamos a obtener la energía química necesaria, ya sea a través de la degradación de los nutrientes de la dieta, de la síntesis o almacenamiento, para mantener la integridad de las células y de esta manera estas puedan cumplir sus diversas funciones en el organismo. Es muy importante mencionar que los carbohidratos, además de servir como fuente de energía, estos se pueden encontrar en las células cumpliendo funciones estructurales. Ahora bien, hay un carbohidrato que debemos mencionar, que es muy importante, el cual va a ser la glucosa, ya que al ser considerado el principal combustible metabólico del organismo, la concentración de glucosa en sangre va a ser muy importante. Por ejemplo, en estructuras muy importantes como el encéfalo, los glóbulos rojos y las células del músculo esquelético, estos van a requerir o van a depender de un flujo ininterrumpido de glucosa para mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento. Es por ello que, por ejemplo, ante una disminución de la concentración de glucosa en sangre, van a actuar una serie de mecanismos que ya hemos explicado, que ya sea a través de la formación de un medio endógeno o de almacenamiento, se va a buscar llevar a cabo, restablecer los niveles de glucosa en sangre hacia sus valores normales. Finalmente, es muy importante mencionar que también existen otra serie de azúcares que van a ser muy importantes en el organismo. Ahora bien, dependiendo las necesidades de la célula, la glucosa ella puede actuar en la síntesis ya sea de ácidos grasos, en la síntesis de colesterol o de determinados aminoácidos.